Un niño abandonado sintió la desesperación de un caballo olvidado. La calima de la madrugada se aferraba a los vastos terrenos de la hacienda Los Espejos, un dominio ecuestre donde el prestigio se había marchitado, dejando solo la cáscara de una opulencia anterior. El aire olía a tierra húmeda, a heno viejo, y de manera más ominosa a una quietud que solo la violencia reciente podía imponer. No era una finca cualquiera. Los Espejos había sido durante décadas el epicentro de linajes equinos de alto valor, un lugar donde la cría de caballos pura sangre se mezclaba con ambiciones oscuras y rivalidades silenciadas. Hoy, sin embargo, el silencio era diferente, cargado con el peso de la muerte. El detective Elías Soto, un hombre cuya reputación se basaba en la obstinación analítica, detuvo su vehículo utilitario al borde de la pista de entrenamiento principal. Su rostro reflejaba la fatiga inherente a la vida bajo la sombra del crimen, pero sus ojos, de un gris frío y penetrante, ya escaneaban el horizonte, buscando la fisura en el decoro impuesto por el patrimonio. La escena del crimen no estaba en la casa principal, sino en el sector más remoto y decadente de la propiedad. Las caballerizas antiguas, aquellas que habían sido clausuradas tras el infame incidente del relámpago una década atrás. El cuerpo yacía en el suelo de lo que había sido el establo principal, una estructura de madera envejecida y techos caídos, donde el moho dibujaba mapas tétricos sobre las paredes. La víctima era Ernesto Vidal, el actual administrador de la hacienda, un hombre conocido por su eficiencia implacable y su historial de haber desmantelado silenciosamente viejas deudas y lealtades. Vidal no había sido asesinado por un simple ladrón. La escenografía era demasiado deliberada, demasiado íntima. El cuerpo, vestido con ropa de montar impecable, estaba reclinado sobre una pila de paja rancia, justo frente al pestillo oxidado de la caballeriza número 7. Esta caballeriza era legendaria en la región, el lugar exacto donde, según el oscuro folclore de la hacienda, un semental campeón había sido deliberadamente abandonado y encontrado muerto semanas después por un joven mozo de cuadra, cuyo subsecuente colapso emocional había marcado la ruina moral de la propiedad. La conexión era ineludible y criptográfica. La muerte de Vidal no era aleatoria, era un eco macabro, una represalia puesta en escena. Soto observó los detalles que la policía local había pasado por alto. No había forcejeo evidente. Vidal había sido abatido con precisión. Un único golpe certero que sugería profesionalismo o, peor aún, una cercanía perturbadora con el ejecutor. La única perturbación significativa era un pequeño objeto metálico, un herraje antiguo y roto, colocado cuidadosamente sobre el pecho de la víctima. Era la pieza de un rompecabezas histórico y visceral que de inmediato elevaba el caso de simple homicidio a un ajuste de cuentas enraizado en el pasado de Los Espejos. El detective sintió el escalofrío familiar. No buscaba a un criminal improvisado, sino a alguien que utilizaba el dolor ajeno, la vieja historia de abandono y desesperación, como munición para un acto de justicia perversa. La hacienda no solo custodiaba caballos y tierras, custodiaba secretos tóxicos que acababan de desenterrarse brutalmente. La verdad aquí no iba a ser fácil de alcanzar. Se encontraba sepultada bajo capas de traición familiar y la memoria persistente del sufrimiento de un joven olvidado, cuyo dolor ahora regresaba en forma de sentencia letal. El juego había comenzado, y la primera pista era la propia historia de la desidia. La investigación de Soto no se centraría únicamente en quién mató a Ernesto Vidal, sino en comprender qué significaba exactamente el establo 7 para el asesino. El crimen era un mapa y la caballeriza abandonada, su coordenada central. Había que descifrar el legado de traición que había permitido que un niño sintiera el mismo abandalo de un caballo olvidado.
Part 1. The Enigma, The World. Elías Soto, al estudiar el herraje sobre el pecho de Vidal, notó que no era un objeto cualquiera. Estaba grabado con una inicial borrosa, una A. Este detalle, minúsculo en el contexto de la vastedad de la hacienda, se convirtió en el punto de anclaje de su investigación. El mundo de los espejos se reveló como un microcosmos de opulencia deteriorada. El aire acondicionado apenas funcional de la oficina principal contrastaba con la sofisticación de sus registros financieros, meticulosamente llevados por Vidal. Este hombre había sido el guardián de las cuentas y los secretos. Su muerte garantizaba que cualquier transacción turbia o acuerdo oculto quedaría temporalmente inaccesible. Los primeros informes preliminares, entregados por el inexperto subinspector Ramiro López, confirmaron la frialdad del ataque. No había lucha. Se especulaba con un asesinato por encargo profesional, pero Soto rechazó esa simplicidad. Los sicarios no dejaban mensajes simbólicos. Esto era personal, cargado de rencor histórico. La A y el establo abandonado eran la firma del culpable, o un señuelo brillante. Soto exigió la lista de residentes y empleados actuales y pasados de la hacienda. Descubrió que los espejos era propiedad de la familia Montenegro, una dinastía que había visto su fortuna menguar en la última década. El patriarca, don Ricardo Montenegro, estaba enfermo y recluido, dejando la gestión y las decisiones financieras cruciales en manos de Vidal. El poder de Vidal había crecido inversamente a la salud de don Ricardo. La primera línea de investigación llevó a la viuda de Vidal, Clara, quien vivía en una casa moderna a poca distancia de la hacienda. Su coartada era débil, apenas un sueño interrumpido, pero su dolor parecía genuino, si bien contenido. Clara reveló que Ernesto había estado bajo una tensión inmensa en las últimas semanas. Había descubierto algo, un fraude masivo relacionado con la venta de un semental de pedigrí hace varios años. Una venta que había sido crucial para mantener a flote a los espejos. Vidal había amenazado con exponer a los responsables. El detective se enfocó en la historia detrás del establo 7 y el incidente del relámpago. La leyenda local sostenía que el joven mozo de cuadra que encontró al caballo abandonado se llamaba Andrés. Andrés era el hijo no reconocido de un peón que había trabajado toda su vida para los Montenegro y que, tras el incidente, había desaparecido, jurando venganza. La inicial A resonaba con fuerza. ¿Podría ser Andrés regresando después de años para cobrar una deuda de dolor? Soto revisó los registros antiguos. Andrés no solo había trabajado en los espejos, había sido criado allí después de que su madre muriera. Era, en esencia, un niño abandonado dentro de la estructura de una familia rica. La conexión temática era la columna vertebral del caso. Part 2. The Investigation. The Calling. La investigación se adentró en la red de relaciones tóxicas que tejían la familia Montenegro y sus allegados. Los espejos no solo albergaba la ganadería, era un nido de resentimientos financieros y luchas por la herencia. Elías Soto comprendió que el móvil no era solo la venganza histórica, sino la protección de los intereses actuales que Vidal había amenazado. El primer sospechoso relevante en el círculo inmediato era Rafael Montenegro, el hijo único de don Ricardo. Rafael, a diferencia de su padre, carecía de disciplina. Era un jugador compulsivo, endeudado hasta el cuello y dependía enteramente de las transferencias de la hacienda. La muerte de Vidal le liberaba de la presión de la auditoría que el administrador había comenzado. Sin embargo, Rafael estaba cojo debido a un accidente ecuestre juvenil, un detalle que hacía improbable que él mismo hubiera ejecutado un asesinato tan limpio en la oscuridad de las caballerizas. Soto entrevistó a Rafael en la biblioteca de la mansión, un espacio sofocante lleno de trofeos polvorientos. Rafael mostró desdén hacia Vidal,
describiéndolo como un usurpador moralista. Alegó haber pasado la noche en la capital, regresando al amanecer, una coartada fácilmente refutable, pero que ofrecía una ruta de escape clara si había contratado a alguien. La siguiente pista se centró en la exesposa de don Ricardo, doña Elena, quien había sido exiliada financieramente tras un amargo divorcio. Elena tenía acceso a información privilegiada sobre las finanzas de la hacienda y un profundo odio hacia Vidal, a quien veía como el perro guardián que le impedía reclamar su parte justa del patrimonio. Aunque su móvil era económico, su perfil no encajaba con la violencia del crimen ni con el simbolismo. Soto decidió profundizar en la figura de Andrés, el mozo de cuadra desaparecido. Los registros de personal revelaron que Andrés había estado particularmente apegado al semental muerto, bautizado como Égida, cuyo abandono había sido un acto de crueldad empresarial, no accidental. El detective localizó a una antigua cocinera de la hacienda, ahora anciana, que confirmó el paradero de Andrés hasta hace unos años. Había emigrado a Estados Unidos, pero había regresado a Jalisco tras la muerte de su propio padre. Esta cocinera también mencionó un detalle intrigante. Andrés era zurdo y había aprendido a errar en la hacienda, una habilidad que requería fuerza y precisión, coincidiendo con la naturaleza del herraje encontrado. Soto ordenó una búsqueda exhaustiva de Andrés. El riesgo era que si Andrés era el asesino, su móvil no sería solo venganza por el caballo, sino por el dolor histórico que Vidal, al ser el actual símbolo de la autoridad corrupta de los espejos, representaba. Part 3. The Suspects. Trials of Faith. La complejidad de la investigación creció cuando Soto descubrió un conflicto de intereses oculto que Vidal había estado explotando. Resultó que Vidal mantenía una relación secreta con Mariana, la joven y ambiciosa hijastra de don Ricardo, que vivía en la casa familiar bajo la supervisión de un tutor legal y que tenía una participación significativa pero bloqueada en la hacienda. Mariana era la única que realmente se beneficiaría de un caos controlado, ya que la muerte de Vidal y la debilidad de don Ricardo podían precipitar una revisión de fideicomisos que la favorecerían. Soto observó a Mariana. Parecía demasiado joven e inocente para orquestar una conspiración, pero su frialdad ante la muerte de Vidal era notable. Alegó que su relación era puramente profesional, pero la correspondencia encontrada en el ordenador de Vidal sugería lo contrario. Cartas de amor que terminaban abruptamente con amenazas veladas de Vidal para exponer secretos familiares si ella no cooperaba en ciertos acuerdos de tierras. Vidal era un extorsionador. Mientras tanto, la búsqueda de Andrés se intensificó. La policía local encontró un viejo rancho abandonado en las afueras de Tepatitlán que había pertenecido a su padre. El lugar estaba vacío, pero el suelo estaba marcado con huellas de herraduras recientes, no de caballos de los espejos. Esto introdujo un nuevo elemento. Si Andrés había regresado, no estaba solo. Elías Soto, usando su red de informantes, recibió una pista sobre un antiguo veterinario de los espejos, el doctor Octavio, despedido por Vidal 2 años atrás bajo acusaciones de negligencia. Octavio era un hombre resentido, con un conocimiento íntimo de los puntos débiles de la hacienda y acceso a herramientas quirúrgicas que podrían haber causado el tipo de herida encontrada en Vidal. El doctor Octavio tenía un vínculo más profundo. Había sido el mentor de Andrés en el arte de la herrería. Elías visitó al doctor Octavio, quien vivía en un aislamiento autoimpuesto. El veterinario se mostró evasivo, consumido por la amargura. Negó haber visto a Andrés en años y proporcionó una coartada sólida, una emergencia veterinaria en una granja vecina la noche del crimen, confirmada por un testigo creíble. Sin embargo, Soto notó el detalle. En el taller de Octavio
Había herramientas de herrería idénticas a las que se habrían necesitado para crear el herraje con la A. El doctor Octavio podía haber sido el ejecutor, o al menos el proveedor de las herramientas y la información técnica para ejecutar un golpe preciso. El detective tenía ahora 3 grandes posibilidades: Rafael, motivo financiero, posible contratación; Mariana, motivo de liberación y extorsión, uso de un tercero; y Andrés, motivo de venganza histórica, simbolismo. El doctor Octavio parecía un aliado clave para quienquiera que hubiera perpetrado el acto. La clave seguía siendo la A y el simbolismo de la caballeriza. Part 4. The Twist. Turning Point. La investigación dio un giro inesperado cuando el análisis forense del herraje reveló una verdad inquietante. La A no era simplemente la inicial de Andrés. El metal del herraje no coincidía con el material utilizado en los espejos en la época en que Andrés había trabajado allí. Era un herraje de aleación moderna, mucho más ligero y diseñado para carreras de alta velocidad, algo que los espejos ya no utilizaba. El herraje era nuevo, envejecido artificialmente. El simbolismo de la venganza histórica era, por lo tanto, una fachada brillante. El asesino había utilizado la historia de Andrés y el caballo Égida para desviar la atención hacia una venganza emocional antigua, mientras el verdadero móvil era reciente y financiero. Soto reevaluó a los sospechosos bajo esta nueva luz. Si el asesino era alguien que conocía la historia íntima de la hacienda, pero que utilizaba tecnología moderna, el círculo se estrechaba a aquellos con acceso a ambas esferas. Rafael, el jugador con deudas modernas, o Mariana, la manipuladora de fideicomisos, encajaban mejor que el resentido Andrés, cuya vida había sido una huida constante. El detective regresó a la oficina de Vidal y analizó los registros de la venta fraudulenta de Égida 10 años atrás. El evento que había precipitado la ruina moral. Descubrió que la documentación de la venta no estaba completa. Faltaba una carta de consentimiento. Esta carta era la única forma en que don Ricardo, entonces ya mostrando signos de enfermedad, podía haber autorizado una venta tan perjudicial. Al interrogar a don Ricardo en su dormitorio, un hombre consumido por la enfermedad y la culpa, Soto utilizó la presión psicológica, mencionando el establo 7 y el herraje. El anciano patriarca se rompió, no por el asesinato de Vidal, sino por la mención de Égida. Confesó que la venta de Égida había sido forzada por alguien muy cercano a él, alguien que había manipulado sus documentos en un momento de debilidad. Don Ricardo no pudo nombrar al perpetrador de esa traición, pero reveló un detalle crucial. Vidal había encontrado la carta de consentimiento faltante la semana anterior y estaba a punto de usarla para chantajear a la persona que realmente poseía el control oculto de la hacienda. Soto se dio cuenta de que el herraje moderno no era la firma de Andrés, sino el símbolo de la traición original. Quien había vendido a Égida por dinero rápido era el mismo que había matado a Vidal para proteger el secreto de la década pasada, y ese secreto se ocultaba en la carta faltante. Part 5. The Confrontation, the Test. La carta de consentimiento faltante se convirtió en el objetivo central. Si Vidal la tenía, no la habría dejado en su oficina. Soto teorizó que, al ser un extorsionador meticuloso, la habría escondido cerca de un lugar simbólico o de un cómplice. El herraje moderno apuntaba de nuevo a la figura que tenía un pie en la tradición y otro en la modernidad: Rafael Montenegro. Elías Soto organizó un registro discreto en la casa de Rafael. Aunque el hijo de don Ricardo era un derrochador, el registro reveló un pequeño espacio seguro detrás de una estantería de libros sobre equitación que Rafael nunca leía. Dentro encontraron la carta.
Era una falsificación magistral, firmada con la rúbrica débil de don Ricardo, autorizando la venta de Égida a una compañía fantasma dirigida por la exesposa de don Ricardo, doña Elena, y un tercer cómplice desconocido en aquel entonces. La confrontación final se llevó a cabo en la biblioteca de la mansión. Soto reunió a Rafael, Mariana y doña Elena. El detective colocó el herraje moderno y la carta de consentimiento falsa sobre la mesa. Soto expuso su teoría, ignorando las negaciones. Explicó que Rafael, desesperado por sus deudas de juego, había forzado la mano de su padre enfermo para vender Égida hace 10 años. Para cubrir sus huellas, Rafael había involucrado a doña Elena, prometiéndole una parte. Pero el dinero se había esfumado. Vidal, al descubrir la falsificación y la traición, había planeado exponerlos a ambos, lo que habría significado la ruina total de Rafael y la pérdida de la herencia. Rafael, acorralado, intentó culpar a doña Elena, pero ella, con una calma fría, desmintió la acusación de asesinato. Ella confirmó que Rafael la había forzado a participar en el fraude de Égida, pero que ella no había matado a Vidal. Ella había estado durmiendo en su apartamento en la ciudad, coartada que podía confirmar. Soto se dirigió entonces a Mariana. Lejos de ser inocente, Mariana era la verdadera pieza central del plan. El detective reveló que la aleación del herraje moderno encontrada sobre Vidal era idéntica a la que se utilizaba en la pequeña fundición de metales propiedad del tutor legal de Mariana. Mariana había orquestado una doble traición. Utilizó a Rafael y Elena para el fraude antiguo y a Vidal, más recientemente, para asegurar que los bienes de don Ricardo pasaran a su control. Vidal era el obstáculo final. Mariana había contratado al doctor Octavio. El veterinario, resentido por su despido a manos de Vidal y endeudado, había accedido a usar sus habilidades técnicas y su conocimiento de la hacienda para ejecutar el asesinato. La razón por la que el herraje era moderno, pero colocado para simular la venganza de Andrés, era simple. Mariana quería que la policía buscara a Andrés, el niño abandonado, garantizando que ella, la heredera moderna y astuta, quedara libre de sospecha. Part 6. The Revelation. The Revelation. Mariana intentó una última jugada, argumentando que no tenía la fuerza para un asesinato físico. Soto le mostró las pruebas finales. Las grabaciones de seguridad de la entrada de la hacienda que mostraban al doctor Octavio regresando a su granja a la hora exacta en que alegó estar en la emergencia veterinaria. El doctor, presionado por la evidencia, confesó su participación, pero insistió en que Mariana había sido la mente maestra. El doctor Octavio reveló que había usado una herramienta de herrería modificada para incapacitar a Vidal rápidamente, y había seguido las instrucciones detalladas de Mariana para colocar el cuerpo en el establo 7, asegurando que el simbolismo fuera inconfundible. Mariana no solo había manipulado la historia de Andrés, sino que había utilizado su dolor como arma. Elías Soto comprendió que el niño abandonado, Andrés, había sido la víctima original de la crueldad de la hacienda, y su historia se había convertido en el lienzo perfecto para un crimen moderno de codicia. La justicia no era lo que Mariana buscaba, era el control absoluto. Había vendido la traición como venganza. La confesión del doctor Octavio y las pruebas financieras recopiladas por Soto mostraron la manipulación total de Mariana sobre los bienes de don Ricardo y su intento de culpar a viejos fantasmas. La A grabada en el herraje no solo era un símbolo de la historia de Andrés, sino una burla de la ambición. El verdadero caballo olvidado era la verdad misma. Mariana, al ver su meticuloso plan desmoronarse, perdió su frialdad. Su desesperación final no fue por el miedo a la cárcel, sino por la pérdida de la hacienda. Había matado a Vidal para asegurar su riqueza solo para que su propia inteligencia la delatara. Part 7.
The Resolution, Transcendent Conclusion. La Hacienda. Los Espejos, liberada de la sombra de Ernesto Vidal, pero ahora expuesta a la verdad de la traición de Mariana y Rafael, enfrentó una crisis de identidad. Don Ricardo Montenegro, finalmente consciente de la podredumbre moral de su familia, inició los procedimientos legales para liquidar la hacienda. El legado de los Espejos, construido sobre la cría de nobles caballos, se disolvió bajo el peso de la avaricia humana. Elías Soto, habiendo resuelto el caso, sintió el cansancio habitual, pero también una satisfacción sombría. La justicia no siempre era redentora, a menudo era destructiva. El caso Vidal era un recordatorio de que las heridas del pasado, si no se curaban, se convertían en herramientas de dolor para el futuro. El herraje moderno, envejecido para parecer antiguo, simbolizaba la naturaleza de la mentira, un esfuerzo por vestir la codicia contemporánea con el ropaje de la tragedia histórica. Aunque Andrés, el mozo de cuadra, nunca fue encontrado, presuntamente todavía evadiendo a las autoridades en algún lugar, la revelación de que no había sido el asesino trajo un pequeño consuelo. Su dolor, el dolor del niño abandonado que había sentido la desesperación de un caballo olvidado, no había sido el motor del asesinato, sino su coartada. Soto se alejó de los Espejos, dejando atrás el aire pesado de resentimiento y heno. La verdad había emergido, no como una luz brillante, sino como el desenterrar cuidadoso de una raíz podrida. En el mundo de la riqueza y el linaje, la traición era la moneda más valiosa y el detective había aprendido una vez más que el crimen más complejo siempre se disfraza con la máscara de la moralidad, utilizando la historia y la emoción como misiles dirigidos. La búsqueda de la verdad era un camino sin fin, y en cada caso siempre quedaba la persistente pregunta sobre quién realmente estaba siendo abandonado. No obstante la clausura definitiva de la propiedad y el desmantelamiento de su estructura económica, el impacto del caso trascendió las paredes de la residencia principal. La revelación expuso una profunda fractura en el tejido social regional, mostrando que la opulencia exhibida era una farsa sostenida por décadas de corrupción silenciada. La comunidad local, históricamente dependiente de la hacienda para empleos y estabilidad, se encontró de súbito confrontada con la podredumbre moral de sus líderes. La confianza se evaporó, dejando un vacío donde antes había existido una sumisión respetuosa hacia el linaje. Más allá de las ramificaciones legales, el agente Soto procesaba la verdad con una frialdad casi mecánica. Había presenciado innumerables actos de malevolencia, pero este caso se distinguía por su astucia narrativa. La criminalidad moderna había aprendido a usar la historia y el dolor como herramientas de distracción. No se trataba solo de matar para obtener ganancias. Era manipular una tragedia antigua para crear una coartada perfectamente simétrica. El detective reflexionaba sobre la inherente dificultad de discernir la venganza genuina de la codicia maquillada, un ejercicio intelectual agotador que consumía la fe en la rectitud humana. Por consiguiente, la lección que perduraba no era la identidad del culpable, sino la evidencia de cómo el privilegio, cuando no se revisa ni se cuestiona, muta en una forma corrosiva de derecho. Las generaciones recientes de la élite habían heredado no solo fortunas, sino una estructura de impunidad que les permitía considerar a las personas y sus historias como meros peones en sus juegos financieros. El acto de simulación, tomar un símbolo de abandono y perversión del pasado para encubrir una adquisición de poder en el presente, demostraba una sofisticación perversa que superaba la simple necesidad económica. Ahondando en esta perspectiva, el detective concluyó que la verdadera tragedia residía en la obnubilación colectiva. Durante años,
Todos en la región habían aceptado la narrativa del declive inevitable de la hacienda sin cuestionar las acciones específicas que habían precipitado su caída. La investigación sirvió como un escalpelo que cortó a través de esta aceptación pasiva, revelando los estratos de mentiras que se superponían. La verdad, aunque brutal, ofrecía la posibilidad de una higiene moral, la oportunidad de reconocer que la historia, cuando es mal contada, se convierte en un arma contra los inocentes. El ambiente ahora era diferente. El aire de los espejos ya no vibraba con el eco de la desesperación pasada, sino con el estigma fresco de la traición expuesta. La belleza del paisaje se sentía como una burla a la fealdad de los actos cometidos allí. La resolución del caso, en última instancia, no proporcionó una catarsis emocional. No había redención para los traidores, ni reparación completa para la víctima. Solo quedaba la certeza, dura y sin adornos, de que la complejidad del mal se disuelve invariablemente en la simple avaricia. El deber del investigador no era restaurar el orden perdido, sino simplemente señalar la verdad, un faro frío en la oscuridad de la manipulación. El camino de regreso de la gente no implicaba celebrar una victoria, sino cargar con el peso de esa verdad descubierta. Un recordatorio constante de la fragilidad de la ética humana frente a la promesa de riqueza desmedida. Contrario a la creencia popular, el verdadero escudo de la hacienda Los Espejos no residía exclusivamente en la fortaleza de sus muros físicos, sino en la arquitectura implícita de la discreción, diseñada meticulosamente a lo largo de décadas para absorber y silenciar la transgresión. Elías Soto, al estudiar los planos de la finca durante los días posteriores a la detención, advirtió que cada distancia, cada camino serpenteante y cada estructura auxiliar servía como una barrera psicológica que reforzaba el secreto, aislando a los perpetradores de la mirada pública. Las tragedias de la familia Montenegro no ocurrían por descuido, sino gracias a un sofisticado sistema de buffer social que permitía que la inmoralidad se desarrollara sin testigos, creando un universo donde las reglas externas se desdibujaban. De hecho, la patología del privilegio se transmitía generacionalmente, no solo como una herencia económica, sino como un código genético social. La impunidad era una herramienta de manejo empresarial. Las nuevas generaciones, como Mariana, no aprendían el crimen por necesidad, sino como un mecanismo de continuidad. El desprecio por la verdad se cultivaba como una ventaja estratégica, garantizando que cualquier amenaza externa, ya fuera un administrador honesto o un antiguo resentimiento, pudiera ser neutralizada y luego enterrada bajo una nueva capa de narrativa conveniente. Esta asimilación del cinismo, este matrimonio entre el capital y el desprecio ético, era el verdadero mal endémico que Soto había desenmascarado, superando por mucho el impacto puntual del homicidio. Además, el investigador descubrió que la liquidación de la hacienda, lejos de ser un castigo definitivo, actuaba como una dispersión del riesgo. El capital no se evaporaría. Simplemente se filtraría a través de holdings anónimos y fideicomisos blindados, llevando consigo la mancha del crimen, pero sin el peso de la accountability. Por consiguiente, el fin de Los Espejos no significaba la purificación del dinero, sino su reubicación silenciosa, una metamorfosis financiera donde la misma avaricia reaparecería en otros sectores, bajo otros nombres. La justicia legal alcanzaba a los individuos, mas no a la estructura corrupta que los había engendrado. La tarea del detective, por lo tanto, trascendía la mera captura, se convertía en la cartografía de la moralidad fracturada. Soto había dedicado su vida a buscar la causalidad precisa, la bala, el motivo, el momento. Pero este caso le había enseñado que la verdad absoluta era una entidad fluida,
constantemente reescrita por el poder. La evidencia física, antes su único baluarte, se revelaba insuficiente cuando era confrontada con la fuerza corrosiva del estatus. Ahora, piense detenidamente cómo esto se aplica cuando usted enfrenta dilemas donde la prueba palpable no basta ante la maquinaria de la influencia. ¿Cómo se mide el impacto de una mentira que es adoptada por toda una comunidad como una verdad necesaria? Soto, al cerrar el expediente, entendió que su logro no radicaba en haber enviado a un par de personas a prisión, sino en haber documentado la naturaleza intrínsecamente sacrificial de la riqueza extrema. El progreso de la fortuna en los espejos siempre había exigido una víctima, ya fuera un semental campeón, un mozo de cuadra vulnerable o un administrador que osaba mirar demasiado de cerca. La violencia era simplemente el método más ruidoso para mantener la estabilidad del patrimonio. Su victoria era meramente epistemológica, un conocimiento que lo aislaba aún más, porque le había quitado la ilusión de un mundo donde el esfuerzo por desentrañar la verdad garantizaba el fin de la malicia. La única certeza que persistía era la ciclicidad de la traición, una sombra que ahora se cernía sobre cualquier nuevo dominio que absorbiera el capital fugitivo de la difunta Hacienda Los Espejos. En retrospectiva, el detective Soto comenzó a trazar una nueva cartografía del delito, una que no se limitaba a las coordenadas geográficas de la Hacienda, sino que registraba las fluctuaciones de la memoria colectiva. A partir de este caso, desarrolló un método mnémico para archivar los crímenes, una biblioteca de sensaciones en lugar de carpetas físicas. La luz espectral del amanecer sobre los viejos graneros se convertiría en el índice de la falsedad histórica. La resolución, más que un cierre legal, representó para él la culminación de un estudio de campo sobre cómo la oligarquía utiliza la estética de la tradición para ocultar la fealdad de sus transgresiones financieras recientes. La quietud que ahora se cernía sobre el dominio no era paz, sino el peso de una verdad que la sociedad local tardaría años en digerir por completo. Ahora bien, el impacto se proyectaba más allá de los tribunales y los implicados directos, incidiendo en la psicología de la región. El entorno rural, acostumbrado a idealizar la figura del terrateniente, experimentó una profunda desilusión, una herida territorial. La hacienda, antes considerada un tótem de estabilidad y mérito forjado, se reveló como una fachada de cristal que se resquebrajó al más mínimo golpe de verdad. El cauce fluvial que serpenteaba por los límites de la propiedad, tradicionalmente invocado en la poesía regional como símbolo de pureza y fertilidad, se transformó en la percepción popular en un testigo mudo de la putrefacción moral. La caída de una institución tan arraigada significó la pérdida de la fe en la narrativa del linaje inmaculado, un daño cultural que ninguna sentencia judicial podría reparar. Por añadidura, la manipulación de los hechos develó una mecánica social inquietante. La élite no solo perpetraba delitos, sino que también ejercía una distorsión cronológica activa. El verdadero objetivo de la puesta en escena, con sus anclajes simbólicos en el abandono de la juventud y el animal, era convencer a las autoridades de que el motivo era telúrico y emocionalmente arcaico, desviando la atención del complejo entramado de instrumentos financieros modernos y fideicomisos. Se trataba de un crimen vestigial, una técnica avanzada para disfrazar la codicia contemporánea con el ropaje gastado de una antigua venganza. Esta sofisticación retórica hizo que Soto reconsiderara la superficialidad de la primera impresión en cada caso futuro, entendiendo que el escenario de un crimen es, en sí mismo, una declaración falsificada de intenciones. Consecuentemente, este desenlace alteró la fibra misma de la praxis investigativa de Soto. La comprensión profunda de la corrupción sistémica y su habilidad para tejer ficciones históricas
impuso al detective una nueva forma de aislamiento profesional. Ya no podía confiar plenamente en la lógica lineal de los motivos simples. Se veía obligado a descifrar intenciones que se movían en planos de abstracción puramente elitista, donde el dinero no era un medio, sino una métrica existencial. Se sintió como un relojero que, tras reparar un mecanismo complejo, descubre que las piezas de recambio que utiliza la sociedad para mantener el orden están fundamentalmente defectuosas. Esta nueva soledad intelectual era el costo de su éxito, obligándolo a operar en la tenue línea donde la justicia legal terminaba y la verdad filosófica comenzaba. Finalmente, la resolución dejó flotando una pregunta de índole filosófica sobre el territorio. Con la ausencia forzosa de los infractores y la promesa de un cambio de manos, ¿podría el paisaje en sí mismo despojarse de la resonancia del mal? Las vastas extensiones de pastizales, antaño llenas del vibrante rumor de la opulencia y el poder, ahora emitían un silencio ensordecedor, cargado con el olor de la ausencia arrogante. El vacío de poder se llenaría inevitablemente con nuevos propietarios e intereses, pero la autoridad moral nunca regresaría. La única herencia inamovible era la certeza documentada de que cualquier nueva prosperidad construida sobre esos terrenos llevaría consigo la mácula del sacrificio, un eco constante de la desesperación que había sido tan cínicamente utilizada como coartada. La verdad era un elixir amargo que no curaba, solo revelaba la enfermedad subyacente. La culminación de la pesquisa reveló un paisaje no solo desolado por el crimen, sino devastado por una década de simulación financiera. Elías Soto percibió que el daño más profundo no residía en el acto violento en sí, sino en la atrofia moral de los testigos silenciosos. La servidumbre que había convivido con la degradación progresiva de la ética familiar no actuó por lealtad ciega, sino por una paralizante conciencia de su propia irrelevancia económica en el gran esquema de la riqueza. Su silencio se había convertido en una forma de seguro existencial, una aceptación tácita de que el precio de su subsistencia era volverse invisible ante la corrupción. Esta pasividad forzosa era, de hecho, el sedimento cultural que permitía a los poderosos operar sin riesgo, una capa de complicidad involuntaria más sólida que cualquier coartada legal. Aunado a la complejidad del delito expuesto, el impacto se filtró en la metodología personal de Soto. El hallazgo del herraje moderno, disfrazado de reliquia antigua, había erosionado su confianza en la legibilidad de la evidencia emocional. Para el detective, cada rostro angustiado que encontraba en futuras investigaciones se convertiría en un potencial escenario montado, cada lágrima una estrategia de distracción. La sofisticación de la mentira en los espejos lo obligaba a operar con una suspicacia radical, viendo toda interacción humana, incluso las más íntimas, a través del prisma de la potencial manipulación. Su capacidad para percibir el sufrimiento auténtico había quedado comprometida por la experiencia de un dolor ajeno, el del muchacho olvidado, usado como munición fría para un juego de poder. Por añadidura, la manipulación del símbolo del infortunado mozo de cuadra trascendió la mera táctica policial. Constituyó un acto de profanación psicológica contra el espíritu del pasado. El diseño del crimen demostró que, para la élite de la hacienda, el trauma ajeno no era un límite ético, sino un recurso estratégico renovable. El resentimiento y la historia de un niño marginado fueron mercantilizados, convertidos en una capa narrativa barata para encubrir transacciones multimillonarias. Esta instrumentalización del dolor profundo, este uso cínico del sufrimiento como cebo, subrayaba una vacuidad emocional que resultaba mucho más inquietante que la propia violencia física.
En contraste con las interpretaciones iniciales que se centraron en la avaricia, la verdad revelada apuntaba a la necesidad de controlar la narrativa del poder. La auténtica lucha en la Hacienda Los Espejos no era por la tierra o los caballos, sino por la hegemonía sobre lo que se consideraría verdad histórica. Quien definía la génesis del crimen, un fantasma vengativo del pasado o un codicioso manipulador del presente, ganaba el control no solo de la herencia, sino de la legitimidad moral ante la sociedad. Por lo tanto, la resolución del caso implicaba un impuesto ético invisible que ahora recaía sobre el terreno. El valor intrínseco de las tierras, su fertilidad y su prestigio se encontraba permanentemente manchado. Ningún nuevo adquirente, por muy solvente que fuera, podría purificar el capital invertido en los espejos de la memoria del fraude, la falsificación y el asesinato. La hacienda se había transformado en un monumento involuntario a la deslealtad sistémica, un recordatorio tangible de que la prosperidad forjada sobre la explotación y el secreto lleva consigo una tara indeleble que trasciende la jurisprudencia. Ahora, considere cómo este fenómeno se aplica cuando usted enfrenta escenarios donde la prueba palpable no basta ante la maquinaria de la influencia, donde la mentira es adoptada por una comunidad entera. La verdadera vigilancia no debe enfocarse en buscar el arma, sino en desmantelar la ficción elaborada para justificar su uso. Cabe destacar, finalmente, que la certeza obtenida por Soto fue costosa. Le reveló que la sofisticación del crimen en esferas de alto poder reside precisamente en su habilidad para confundir la catarsis esperada de la venganza con el frío cálculo de la malversación, dejando al investigador atrapado entre la lógica de la evidencia y la manipulación de la empatía. A raíz de la sentencia, la Hacienda Los Espejos se hundió en un laberinto de litigios civiles que redefinieron la responsabilidad patrimonial en la región. El caso no solo se dirimió en la esfera penal, sino que estableció un precedente sobre cómo se valoraban los daños intangibles causados a la reputación de la cría de caballos, un sector históricamente inmune a tales juicios. Los acreedores argumentaron con éxito que la premeditación del asesinato de Vidal no solo había afectado el capital circulante, sino que había destruido el valor de marca del linaje equino, un activo que superaba con creces el precio de la tierra. Este enfoque novedoso obligó a los tribunales a ponderar el honor genealógico y la lealtad histórica como componentes financieros susceptibles de depreciación por el fraude. No obstante, subyacía una capa de evidencia que fue crucial para desmantelar la estructura de engaño de Mariana: la impronta digital. La convicción de los perpetradores se afianzó gracias al rastreo forense de comunicaciones encriptadas, donde se descubrió el meticuloso cronograma de la operación. Mariana, en su arrogancia por el control total, había utilizado un canal de mensajería altamente seguro, convencida de su anonimato, para instruir al doctor Octavio sobre la disposición exacta del cuerpo y la siembra del herraje simbólico. El análisis de la metadata reveló la geolocalización precisa de los mensajes, demostrando que ella dirigía la escena del crimen desde la casa principal, tejiendo la narrativa falsa en tiempo real. Esta dependencia de la tecnología, usada para orquestar un crimen con apariencia arcaica, se convirtió en el eslabón más débil de su cadena de mentiras. Por consiguiente, la experiencia reestructuró la praxis investigativa de Elías Soto. Su método evolucionó de la simple deducción a un estudio profundo de la semántica de la coartada. El detective comenzó a percibir que, en los crímenes de élite, la clave no residía en lo que los sospechosos decían, sino en la estructura sintáctica de sus negaciones, buscando las grietas lingüísticas que revelaban la construcción consciente de una mentira.
Los espejos fue un gimnasio mental que le enseñó a decodificar la falsedad a través de la coherencia narrativa, obligándolo a convertirse en una especie de arqueólogo de la retórica. Ahora, considere cómo esta perspectiva se aplica cuando usted evalúa la sinceridad en negociaciones de alto riesgo, donde la palabra es el único contrato tangible. Sin embargo, la repercusión más visible e inmediata fue la diáspora del patrimonio equino. El proceso de liquidación resultó en una subasta internacional sin precedentes, dispersando los purasangres de los espejos a múltiples continentes. Estos animales, descendientes de campeones y portadores de un linaje rigurosamente mantenido durante un siglo, se convirtieron en mercancía fragmentada. Su venta, realizada bajo la supervisión de un fideicomiso judicial, marcó el fin físico de la identidad montenegro. Los ejemplares de más alto valor, destinados a sementales en el extranjero, llevaron consigo, de manera irónica, el último vestigio de la preeminencia de la hacienda, un fantasma biológico de su gloria pasada, ajeno al lodo moral de su origen. Otro aspecto crucial de la resolución fue la reacción tardía de la comunidad ecuestre, que inicialmente intentó blindar a la familia Montenegro. El gremio, celoso de su reputación inmaculada, prefirió el silencio y la connivencia hasta que la evidencia digital y la sentencia se volvieron ineludibles. Fue solo entonces que se impuso una forma de ostracismo profesional, una negación implícita de la existencia de los espejos en los registros históricos de pedigrí. Este acto final de desvinculación, más que cualquier pena de prisión, selló el destino de la hacienda como una anomalía tóxica, una lección sobre cómo la podredumbre interna puede anular rápidamente la autoridad cimentada en la tradición y el tiempo. En consecuencia, la enfermedad física de don Ricardo Montenegro se manifestó ante el detective Soto como un síntoma de la parálisis moral que había afectado a la hacienda durante la última década. El anciano patriarca, confinado a su habitación, no era simplemente un enfermo, sino un custodio pasivo de la traición, una figura espectral que representaba la abdicación de la responsabilidad. Soto observó que su inacción había funcionado como un permiso tácito para que sus descendientes tejieran la red de engaños. El patrimonio se había sostenido sobre los hombros de un hombre que, por debilidad, había permitido que la avaricia se convirtiera en la ley operativa de su dominio, transformando la lealtad familiar en un caldo de cultivo para la manipulación. Sin embargo, el juicio emocional para los culpables encarcelados, particularmente Mariana y Rafael, operaba bajo una lógica distinta. Para ellos, el encierro no era un castigo moral definitivo, sino una molesta interrupción impuesta por una jurisdicción que consideraban ajena a su esfera. La arrogancia de su clase les había inculcado una inmunidad social que, aunque desmantelada legalmente, persistía en su estructura cognitiva. Su verdadero tormento no era la pérdida de libertad, sino el shock de descubrir que la riqueza y el estatus no garantizaban un escudo infalible contra la evidencia forense. Creían que el privilegio actuaba como un solvente universal, capaz de disolver cualquier acusación, y su fracaso les infligió una herida narcisista más profunda que cualquier condena penal. Además, el análisis de la coacción ejercida sobre el doctor Octavio, el ejecutor material, reveló una intrincada sociología del resentimiento. El veterinario no se había limitado a actuar por necesidad económica. Su participación fue alimentada por una corrosiva sed de revancha social. Al participar en el desmantelamiento de la autoridad de Vidal y, por extensión, de la familia Montenegro, el doctor Octavio había encontrado una vía perversa para nivelar el campo de juego social. Su acto fue una capitulación a la oportunidad de infligir un castigo simbólico, utilizando sus habilidades técnicas,
originalmente destinadas a la curación, para satisfacer un rencor acumulado, demostrando cómo la humillación profesional puede ser transformada en un instrumento de violencia selectiva. Lejos de simplificar su visión del crimen, este caso obligó a Elías Soto a una metamorfosis profesional. Dejó de buscar solo la huella dactilar en la escena y se centró en la arquitectura interna de la justificación. Comprendió que el asesinato en los espejos fue, ante todo, un fracaso de la imaginación moral, una incapacidad absoluta de los perpetradores para conceptualizar a Ernesto Vidal, o de hecho, al mozo de Cuadra Andrés, como seres con valor intrínseco. El misterio se desplazó de quién lo hizo a cómo llegaron a permitirse hacerlo, obligando al detective a convertirse en un modelador psicológico, un estudioso de las autojustificaciones que el poder construye para operar fuera de la ética. De manera análoga, el ecosistema de la hacienda reflejó la herida moral. Después de la exposición de la verdad, Los Espejos entró en una fase de declive acelerado, incluso antes de la venta. La tierra parecía absorber la toxicidad del drama humano. Los cultivos mostraron signos de languidez inexplicada, y los establos que aún funcionaban experimentaron una racha de mala fortuna. Este deterioro acelerado, más allá de la negligencia administrativa, sugería una cicatriz ecológica, como si el propio suelo se hubiera contaminado con el deshonor. La naturaleza se convirtió en un testigo mudo de la traición, manifestando un rechazo palpable a ser cultivada bajo la sombra de tal vileza. Por lo tanto, la permanencia de la verdad en los espejos no era una conclusión limpia y ordenada, sino un espejismo que solo existía en la convergencia del resentimiento histórico y la avaricia contemporánea. Soto concluyó que su labor no había culminado en castigar el crimen, sino en exponer la enfermedad estructural que lo hacía inevitable. El caso se erigió como una advertencia sombría sobre la durabilidad de la maldad organizada bajo el paraguas de la tradición. La única certeza que perduraba era que la complejidad del mal en estos círculos cerrados siempre buscaría disolverse en la simpleza de un relato de venganza, utilizando el dolor ajeno como la moneda más efectiva para comprar la coartada perfecta. Una vez desvelado el entramado que sustentaba la fachada de opulencia deteriorada, la investigación dejó de ser una búsqueda lineal de culpables para convertirse en una excavación arqueológica de la deslealtad. Al hilo de las implicaciones, se comprende que el crimen no fue un evento aislado, sino el punto de ruptura de un sistema moralmente colapsado. La convergencia de lo arcaico y lo tecnológico, la simulación de una venganza atávica para encubrir una adquisición de poder ultramoderna, cataliza la transformación del investigador. Elías Soto no solo tuvo que discernir entre la verdad y la mentira, sino entre la mentira cínica y la mentira estructural, esa que se sedimenta bajo capas de tradición y prestigio. La revelación final no solo desnudó a los manipuladores, sino que expuso el mecanismo corrosivo mediante el cual el privilegio se autorregenera, utilizando la historia, el resentimiento genuino y el dolor ajeno como insumos para su propia perpetuación financiera. Esta disección del engaño obligó al detective a abandonar la certeza reconfortante de la evidencia tangible. En virtud de lo anterior, la lucha se trasladó al plano de la narrativa. La coartada se reveló como una obra maestra de ingeniería social diseñada para guiar la empatía policial hacia un fantasma. La verdadera victoria residió en la habilidad para desmantelar la arquitectura interna de esa ficción, demostrando que la sofisticación del crimen no dependía de la fuerza bruta, sino de la astucia con la que se instrumentalizó el sufrimiento pretérito. Así,
El foco del caso se bifurca. Ya no se trata solo de quién jaló el gatillo, sino de quién poseía la autoridad moral para reescribir la memoria colectiva, utilizando la vulnerabilidad de los marginales como un señuelo perfecto. Profundizando en esta perspectiva, la indolencia de la comunidad circundante y la abdicación de la responsabilidad por parte de las figuras patriarcales se entrelazan como hilos de un mismo tejido de impunidad. El silencio colectivo de la servidumbre, motivado por el temor y la dependencia económica, se cimentó como el sostén invisible que permitió la proliferación de la malversación y la traición dentro de los límites de la hacienda. En efecto, el terreno mismo parecía absorber la toxicidad, manifestando un rechazo palpable a ser poseído por una moralidad tan frágil. Con miras al desenlace, se percibe que la clausura legal de la hacienda no representa la sanación total, sino el inicio de una larga y compleja digestión social de la verdad. Un proceso donde el capital, aunque disperso, buscará inevitablemente nuevos refugios para continuar su ciclo de avaricia. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se plantea la inevitable pregunta sobre la verdadera naturaleza de la justicia en esferas donde el estatus confiere una armadura casi impenetrable. La resolución legal, aunque necesaria, ofrece solo una reparación parcial. Deja intacto el dilema de cómo confrontar una patología generacional que ve la ética no como un límite, sino como una variable negociable. El verdadero punto de inflexión del caso no es la captura, sino el conocimiento adquirido por Soto, la convicción de que la maldad en las altas esferas se perfecciona a través de la mentira cuidadosamente curada. Finalmente, la resonancia de este caso nos invita a considerar el costo real de una verdad que no solo castiga, sino que destruye la ilusión de integridad. Nos dirigimos, pues, al entendimiento final sobre si es posible desinfectar un legado que ha invertido tanto en su propia podredumbre y qué implicaciones tiene esto para la vigilia perpetua que exige la búsqueda de la equidad.